Bien, hasta aquí los topos gustoagonistas. Pasemos al topo número 7. Bueno, sobre este tipo de topo no hay mucho que comentar. Estamos hablando de gente que desde algunos sectores políticos plantean toda una serie de propuestas democráticas, económicas, incluso migratorias, que son totalmente incompatibles con la pertenencia a la Unión Europea, pero se guardan mucho de explicar este pequeño detalle. Y para ilustrar mi propósito, a mí se me viene a la mente el activista por la democracia Rubén Gisbert, presidente de la Junta Democrática de España, que considerado, como no, por Santiago Armesía como un patriota auténtico. Me honra absolutamente, porque nos hemos conocido hoy, me honra absolutamente, a pesar de diferencias, ir de la mano con un auténtico patriota como es Rubén Gisbert. Según la página web del propio Rubén Gisbert, la Junta Democrática es una asociación civil que rescata los valores originarios de la transición española de instituir un régimen político democrático por el pueblo español y cuyo objetivo, según la misma página web, es que, tras un periodo de libertad constituyente, culmine en una constitución donde quede determinada la separación de poderes e independencia judicial y se instituya el principio representativo en la elección y destitución de los cargos políticos. Muy bien, entonces Rubén Gisbert es un activista que quiere mejorar el sistema democrático español o quiere que España se convierta en una verdadera democracia. El problema es que si haces esto sin salir de la Unión Europea, entonces no sirve para nada, porque la democracia española seguirá estando secuestrada por las instituciones europeas y además en las decisiones más importantes. Es decir, pretender que España sea una verdadera democracia, pero que al mismo tiempo siga perteneciendo a la Unión Europea, eso es como crear una agencia de viajes dentro de una celda. Yo me llegué a plantear seriamente si a Rubén Gisbert lo tenía que colocar en la categoría de topo que elude la cuestión, me refiero a la cuestión de la pertenencia de la Unión Europea, o si debía ubicarlo en la categoría de topos cambiadores de Europa. Porque es cierto que Rubén Gisbert no siempre elude la cuestión de la Unión Europea, pero no para pedir la salida de España de la Unión Europea, sino para decir que hace falta otra Europa, como podéis ver en este vídeo del pasado mes de enero de 2024. Yo creo que realmente en Europa tiene que haber un despertar. Y en algunos países, como en Alemania, hay ya voces críticas sobre esto, que ya, digamos, el sistema que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, que se ha estirado y se ha querido cada vez más intentar amoldar a circunstancias y a posicionamientos políticos más actuales, está caduco. Y el fundamento es muy sencillo. Europa tiene que ser independiente, tiene que tener su propia voz y tiene que tener una adecuación de sus instituciones y una adecuación de sus estados a las circunstancias políticas y económicas actuales. De hecho, creo que puedo contarlo porque no estoy revelando ningún secreto ni estoy faltando al respeto. A Rubén Gisbert una vez me lo encontré en la calle, en mi calle, aquí en el distrito de Retiro, porque era el sábado de un fin de semana que coincidía con una protesta ante el Congreso de los Diputados organizada por la propia Junta Democrática. Entonces lo vi con ojos atónitos y le dije, Rubén Gisbert, y me dijo sí. Y claro, yo en ese momento vi enseguida que él tenía como mucha prisa para ir no sé dónde. Entonces yo lo que hice fue aprovechar el tiempo y saltar directamente a la cuestión que a mí me interesaba. Muy educadamente le dije, no conozco muy bien tu trabajo, pero le pregunté, ¿convertir a España en una verdadera democracia, eso es compatible con la pertenencia de España a la Unión Europea? Y él se quedó pensativo durante unos segundos y dijo, no es compatible, de momento no. Dijo, de momento no. Y, bueno, y luego se fue ya porque tenía prisa y yo no le retuve más tiempo. Claro, ¿qué significa de momento no? Significa de momento no, pero en el futuro sí. Es decir, una variante del discurso del topo cambiador de Europa.
Entonces, antes de explicar por qué lo ubico en la categoría de topo que elude la cuestión, quiero establecer este matiz. Rubén Gisbert a veces habla de la Unión Europea e incluso se muestra crítico con la Unión Europea e incluso ha llegado a celebrar el Brexit, como se puede ver en el siguiente vídeo de enero de 2020. Bienvenidos a la Guarida del Zorro, yo soy Rubén Gisbert y hoy es 31 de enero de 2020, un día que permanecerá en nuestra memoria, que yo creo que deberíamos ya empezar a celebrar de cara al futuro y que toda persona que viva en Europa y que sea amante de la libertad y de la democracia debería junto conmigo celebrar hoy. En este vídeo voy a explicar por qué, pero no sin antes, como digo, celebrarlo con un whisky hecho en Reino Unido, en este caso Escocia. Va por los ingleses, va por el Brexit y va por todos vosotros. Pero claro, ahí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que por una parte celebres la salida del Reino Unido de la Unión Europea y luego por otra parte no defiendas lo mismo para España? Aquí hay gato encerrado. Porque nótese que le hemos visto en este vídeo de enero de 2020 celebrar, y con razón, que el Reino Unido recuperaba su independencia con respecto a la Unión Europea, pero luego, antes, le hemos visto en un vídeo de 4 años después decir que Europa debe ser independiente de los Estados Unidos. Ojo, no dice que es España la que debe ser independiente de Europa. Dice que es Europa la que debe ser independiente. Ir de la mano con un auténtico patriota como es Rubén Gisbert. Entonces, ¿cómo te puedes fiar de la palabra de un creador de opinión o de un activista político que afirma cosas tan contradictorias? Que, por cierto, eso es un topo que existe, no tanto en España, pero en Francia os puedo decir que sí existe. Gente que en un determinado momento, para darse a sí misma un aura de euroescéptico o de opositor a la Unión Europea, apoyó en su momento el Brexit, pero que luego está en contra de que su propio país salga de la Unión Europea. Por ejemplo, Nicolas Dupont-Aignan en Francia es uno de ellos. Como si el Reino Unido tuviese buenas razones para salir de la Unión Europea, pero Francia y España no las tuvieran. Todo esto lo digo porque efectivamente, si tienes en cuenta estas declaraciones con respecto al Brexit y la Unión Europea, pues en principio se podría considerar que es difícil defender que Rubén Gisbert es un topo que elude la cuestión de la Unión Europea y que en todo caso se trataría de un topo cambiador de Europa. Pero el tema es que si acudimos a la página web de su movimiento, que es la Junta Democrática, si leemos su manifiesto fundacional, donde queda reflejada la esencia del programa político de Rubén Gisbert, que a grandes rasgos pretende que España sea una mayor democracia, o sea una democracia de verdad, en la cual, según las propias palabras de Gisbert, el pueblo español sea el sujeto político que haga sus propias leyes, cosa que, repito, es totalmente incompatible con la pertenencia de España a la Unión Europea, pues veréis que la pertenencia de España a la Unión Europea no aparece mencionada en ninguna parte. Vamos a verlo. Bien, pues vamos a ver el manifiesto de la Junta Democrática de Rubén Gisbert, que tiene 9 puntos. Bien, primer punto, todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad, independencia colectiva e individual, ¿vale? La libertad colectiva de España es imposible en el marco de la Unión Europea. Punto 2. La nación española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernarla ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegido por aquella tras un periodo de libertad constituyente. La Unión Europea como especie de, tal vez no Estado, pero de protoestado o semi-estado, no ha sido elegido por el pueblo español, y aquí no se habla de ningún momento de salir de la Unión Europea, sabiendo que la Unión Europea tiene autoridad sobre la nación española. Tercer punto, la nación española es un hecho histórico dado y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Bueno, eso tampoco hay que eternizarse sobre esto. Cuarto punto, el pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos
uninominalmente en distritos electorales de no más de 10.000 habitantes. De nuevo, eso es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, porque incluso fijaros, para cosas que incluso no son, que hasta pueden ser loables, que no son condenables, como por ejemplo la ley de protección de datos, que es del año 2018, si no me equivoco, eso proviene de un reglamento europeo, pero no es una ley de la cual se haya dotado el propio pueblo español. Y así va a ocurrir con otras muchas leyes. Ya decía el comisario europeo, o sea, el presidente de la Comisión Europea francés, Jacques Delors, creo que lo decía, si no a finales de los 80, principios de 90, que en un futuro el 80% de las leyes que aprobarán los parlamentos nacionales serán de origen europeo, con lo cual lo que aquí plantea Rubén Gisbert en este punto 4 es absolutamente imposible si España no sale de la Unión Europea, y él se guarda mucho de decirlo. Punto 5. Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo, irrevocable del elector y separadamente al ejecutivo es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español. Bueno, eso es loable y de hecho eso en sí mismo no es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, y se considera un mecanismo para que bajo la fuerza, coacción o miedo se acepte o legitime un sistema tiránico que hace sus leyes y las impone a la nación tiránicamente. Pues muy bien, es muy loable que Rubén Gisbert condene, digamos, la partitocracia, porque yo sé que él piensa y con razón, que España es un régimen de partidos, la democracia española es una partitocracia, un régimen de partidos, pero claro, es curioso que denuncie el sistema tiránico que representa a la España de la Constitución del 78 y no diga absolutamente nada del sistema aún más tiránico, infinitamente más tiránico, que es el que ejerce la Comisión Europea sobre España. La Comisión Europea en conjunción, en coordinación con el Consejo Europeo, aunque es la Comisión Europea que tiene la iniciativa legislativa. Punto 6. La no participación voluntaria de la mayoría absoluta de la ciudadanía en unas votaciones cuyo fin no sea el determinado en el punto anterior, deja a todo Estado que las organice carente de autoridad ni legitimidad para formar gobierno ni hacer leyes, por lo que a partir de dicho instante será considerado como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de esta. Bueno, eso tampoco es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea. Si no me equivoco, en Bélgica el voto es obligatorio. Bueno, no te fuerzan, no obligan a votar, pero si en Bélgica no vas a votar, te comes una pequeña multa. Pero es que una vez más, esto es lo que decía, esto es montar una agencia de viaje dentro de una celda, porque sí, tú podrás elegir una representación nacional que represente realmente la voluntad popular, pero luego si no sales de la Unión Europea, tendrá que someterse a las órdenes y directrices que provengan de Bruselas. Entonces, todo lo que aquí plantea la Junta Democrática será inútil. Punto 7. Deslegitimado el Estado, se debe crear un gobierno provisional que mantenga la funcionalidad del Estado y acompañar a ello la apertura de un periodo de libertad constituyente de mínimo una duración. Bueno, eso tampoco hay que eternizarse sobre esto. Habla de libertad de prensa, información, principios democráticos de separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Vale, muy bien. Por cierto, la separación de poderes, ahí sí que debo reconocer que no soy jurista, no es mi especialidad, pero la Comisión Europea, creo yo, la Comisión Europea aúna competencias ejecutivas y de iniciativa legislativa con decisiones que España debe acatar sí o sí. Con lo cual, una vez más, aquí Rubén Gisbert denuncia la falta de separación de poderes, pero solamente en lo que atañe al territorio español, no cuando atañe a la Unión Europea, aunque también eso afecta en una medida infinitamente mayor a España. Punto 8. A la finalización del periodo de libertad constituyente, todo español mayor de 18 años deberá ser convocado mediante referéndum para elegir la forma de esta propuesta desde las diferentes organizaciones civiles que las proponen. Bueno, aquí esto tiene como un tufo a republicanismo, ¿no?
O sea, el republicanismo, eso que he dicho, sí, bueno, a lo mejor sí, España se dota de una forma de Estado que deseará el pueblo español, pues que de qué servirá si España no sale de la Unión Europea. Llegamos al punto 9, que es el último. Hasta ahora la Unión Europea no ha sido mencionada en ningún momento, cuando normalmente la pertenencia a la Unión Europea y la necesidad de salir de la Unión Europea deberá aparecer normalmente en el primer punto. Punto 9. Una vez elegida la forma de Estado por la nación, deben realizarse unas elecciones al Parlamento o Cortes Constituyentes, cuyo fin será el de redactar una Constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales en una Declaración de Derechos de España y determine la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Vale, eso es loable e incluso, bueno, en sí mismo no es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea. Paralelamente a ello deberá suprimirse el Tribunal Constitucional y se creará un Consejo de Justicia con dotación presupuestaria independiente que garantice la independencia del Poder Judicial. Bueno, pues sí que garantizar la independencia del Poder Judicial en el seno de España, o sea, dentro del marco de la nación española, del Estado español, eso en sí mismo no es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea. Pues que, bueno, yo supongo que Rubén Gisbert, todo lo que él propone es para que haya una democracia en España, y entiendo yo que si hay una democracia en España, eso debe servir para que el pueblo español decida elaborar leyes que afectarán a cuestiones de ámbito económico y social. Si tú no sales de la Unión Europea, eso será sencillamente imposible. Y ojo, y hablo de política en materia económica y social, pero luego, antes he hablado del reglamento de protección de datos. Hay cuestiones, hay decisiones que emanan de las instituciones de Bruselas, que no están directamente relacionadas con política económica y social, y que España tiene que acatar sí o sí. Es decir, que si tú perteneces a la Unión Europea, un Parlamento, bueno, en este caso en España el Congreso de los Diputados, no deja de ser simplemente una caja registradora de toda una serie de directrices, reglamentos, recomendaciones que ya han sido decididas en Bruselas y con respecto a las cuales el pueblo español no tiene ni voz ni voto. Y todo eso, Rubén Gisbert, en este manifiesto de la Junta Democrática, de forma deliberada, obvia decirlo. Entonces, como podéis ver, en el manifiesto de la Junta Democrática de Rubén Gisbert hay toda una serie de propuestas muy loables, por cierto, con las cuales de hecho comparto en gran medida, sino en su totalidad. Pero si Rubén Gisbert fuese honesto, tendría que decir que todo eso requiere de la salida de España de la Unión Europea. Y de hecho, como ya dije, la salida de España de la Unión Europea debería figurar en el primer punto del manifiesto, porque es la condición necesaria para todo lo demás. Y sin embargo, lo que hace Rubén Gisbert es ocultarlo de forma deliberada, con lo cual está mintiendo a la gente, sembrando la ilusión de que España pueda ser una democracia sin liberarse de la tutela de Bruselas, o haciendo creer que en un futuro, como me dio a entender cuando le vi en persona, un día Europa cambiará si la sociedad presiona, si las distintas ciudadanías presionan, lo cual, como ya explico en algunos vídeos, es absolutamente y matemáticamente imposible. Y hasta aquí este quinto vídeo de la serie de vídeos que estamos viendo sobre los topos colaboracionistas al servicio de la Unión Europea. Si os ha gustado el vídeo, entonces pulgar arriba, suscribiros al canal y no dudéis en dejar comentarios en la caja de comentarios, tanto para expresar si estáis de acuerdo como si no estáis de acuerdo, porque ello ayuda al referenciamiento del canal. Dicho esto, un saludo, cuidaros mucho y hasta el siguiente vídeo.